Y ahora, desde el Santuario Central de la Iglesia de Cristo Trompeta Final, en la ciudad de North Hollywood, California, le invitamos a escuchar el impactante mensaje de la Palabra de Dios, el cual refleja la visión del Ministerio Internacional del Valle a las Naciones. Únase a nosotros y sea parte del pueblo que está siendo preparado para la venida del Señor. Ahora con usted, el pastor Jaime García. Dice de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Evangelio según Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra ella o contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué dice? Y no las hace, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué sucedió con esa casa? Y cayó, y fue grande su ruina. 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué dice enseguida? Díganlo en voz alta. La gente se admiraba de su doctrina. A ver, repita conmigo esa frasecita, porque en esa frase consistirá nuestro estudio para este fin de semana. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tenga la bondad de tomar su lugar glorificando el nombre eterno y glorioso del Señor. Quiero invitarle a meditar a partir de esta noche la doctrina de Cristo. Esta es la primera parte. A ver, ¿pueden repetir conmigo el tema? Todos, ¿cuál es nuestro tema? La doctrina de Cristo. Aunque usted escuche que probablemente el tema es bastante sencillo, bastante humilde, sin embargo, quiero decirle que se ha descuidado mucho este tema en la iglesia del Señor, hablando a nivel global, a nivel mundial. Es triste, pero esta es la gran verdad. El evangelio de hoy, dígame usted, ¿consiste en la doctrina de Cristo o en la doctrina de los hombres? Honestamente, usted que oye la radio, usted que mira la televisión, usted que escucha mucho mensaje en las redes sociales, honestamente, con discernimiento, con humildad y sencillez, pero siendo veraces, siendo muy rectos al mirar esta situación. Ese tipo de evangelio que abunda mucho, ¿es según Cristo o según los hombres? Honestamente, según los hombres. La doctrina que rige hoy el caminar de la iglesia de Cristo sobre la tierra es doctrina de hombres. ¿Por qué razón, hermanos? Porque, escuche, nuestro pasaje de partida dice una gran verdad. Habla del creyente que permanece y del que se cae. Nosotros los latinos, ¿qué decimos o cómo decimos cuando un hermanito se fue al mundo otra vez? ¿Cómo se dice? Hermanos, ¿cómo se dice? Cayó de la gracia, se cayó su casa. Algún viento, algún río, alguna tempestad, algún terremoto vino sobre su casa, pero como no fue edificado sobre la roca que es Cristo. A ver, ¿sí me entiende? ¿Se da cuenta? El cristiano que permanece es porque ha sido engendrado en cuanto al evangelio de Cristo. Porque acuérdense que hay un evangelio que es, como dijo el Espíritu Santo a través de Pablo, el otro evangelio. ¿Se recuerdan?
Pero no solo hay otro evangelio, ¿qué más hay? Dijo Pablo. ¿Ah? Otro Jesús. ¿Y qué más? El otro Espíritu. No solo está el otro evangelio, sino está el otro Jesús y el otro Espíritu. Qué curioso, ¿no, hermano? O sea, dice el Señor, mira, yo estoy aquí, soy la roca verdadera. Los que se fundan en mí, vendrán los ríos, vendrán los vientos, vendrán las tentaciones, vendrá lo que venga, y ese cristiano permanece porque fue engendrado, porque vive por mi doctrina, conforme yo mando. Eso es lo que recibe, entonces permanece. Pero el otro dice, fundó su casa sobre la arena, sobre el otro Jesús. ¿Sí me comprende? Sobre el otro Jesús. Y entonces cualquier cosa viene, ¿y qué sucede? ¿Qué dice la gente? Se cayó de la gracia, se fue al mundo, se enfrió, le dio la espalda al Señor. Honestamente, hermano, ¿un verdadero cristiano va a andar con esas cosas? Acuérdense que estamos yendo muy fuerte en el tema. Un verdadero cristiano, a ver, según la Biblia, ¿así vivían los cristianos antiguos? Hermanos, los que leen la Biblia no tengan temor de contestar. ¿Así vivían esos cristianos antiguos? No. A ellos, mire, ellos preferían que los hicieran en dos. Pero ellos decían, yo a Cristo no lo dejo. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Por qué cree? Porque ellos estaban fundamentados en la doctrina de Cristo. Entonces, en el primer siglo, cuando Jesús estaba hablando de esto, dice que la gente se quedaba admirada ¿de qué cosa? De su doctrina. Porque dice ahí, escuche, dice el versículo 26, el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. En otras palabras, él sustentaba con su misma vida, con su propia vida, su testimonio, lo que estaba hablando. En cambio dice, y no como los escribas. Saben, los escribas del primer siglo era gente pudiente teológicamente, sabían de la palabra. Esta gente, hermanos, no era cualquier persona, no eran cualquier personas, estaban bien preparados, era gente diestra. Ellos podían explicarle a cualquier judío la ley de Moisés. Dice que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés. Imagínese usted, dominaban ese conocimiento. Ahora, pero no sustentaban con su vida lo que enseñaban. Por eso acuérdense que el Señor dijo, cuando ustedes miren a los fariseos, a los escribas, bueno, sí, obedezcan, dice, a la palabra que están predicando, pero no hagan como ellos, porque ellos predican y no hacen. A ver, ¿sí entiende? Qué bonito, hermano. Miren, no, podemos predicar y saber cantar y saber hacer todo en la iglesia, pero falta que vivamos lo que estamos diciendo. ¿Y será fácil eso? Hablar, hermanito, hasta el loro aprende las cosas, ¿o no? Un predicador puede aprender en un libro, puede aprender en la internet, puede aprender lo que quiera, pero vivir no se aprende. Vivir esa palabra no se aprende. Es que hay que entregarse al Señor para poder vivir esa palabra. Esa era la diferencia que encontraron los oyentes de Jesús. Se admiraban de su doctrina porque es como quien tiene autoridad. En otras palabras, es como que está hablando de él mismo, está relatando su vida. Él es así, él es aguantador. Vienen los vientos, viene cuanto, hasta su propia familia está contra él, y resulta que sigue y sigue y sigue, y no hay diablo que lo bote. ¿Está claro? Entonces, hermanos, empecemos a desarrollar este tema. La doctrina de Cristo es la primera parte, y estamos mirando aquí que el día de hoy nosotros podemos dar un vistazo en términos generales, y tristemente no se está predicando o enseñando la doctrina de Cristo. Ahora,
hay una verdadera estructura que hay que desarrollar, y no crea usted que me lo estoy inventando. Eso está, cuando usted estudia la palabra, usted va a encontrar eso en la Biblia. Amén, hermanos. Bueno, mire esta palabrita, por favor. Acuérdese, aquí, Mateo capítulo 7, versículo 28. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué dice? La gente se admiraba ¿de qué cosa? De su doctrina. Oiga, esta palabra doctrina, aquí, la palabra doctrina viene del griego didache o didaje, como usted prefiera. Quiere decir, oiga, instrucción, quiere decir enseñanza. Pero aquí hay algo muy bello, muy hermoso que vamos a aprender nosotros. La iglesia tiene un tipo de predicación, un tipo de enseñanza, un tipo de mensaje que debe recibir, hermanito. No podemos mantener al pueblo de Dios con el ABC. No se puede, ¿verdad? Sino que uno tiene que, el cristiano tiene que crecer, tiene que alcanzar madurez espiritual. De tal forma, se recuerda que dice la escritura en Hebreos, cuando vuelve el escritor y dice, bueno, yo pensé que ustedes ya podían comer comida sólida, alimento sólido, pero me doy cuenta que debiendo haber sido ya maestros, sois niños. Y no pueden con el alimento sólido que traigo. Mejor les voy a dar, ¿qué dijo? Leche. Entonces hay, hermanos, imagínense, ¿usted cree que un cristiano así, que todavía esté con lechita, puede soportar todo lo que viene a la vida de un verdadero creyente? Por eso es que el bebé, según hermanos, la supervivencia de todo ser humano es que una madre cuida a su bebé y lo protege, ¿o no? Por ejemplo, si una madre va caminando bajo unos árboles que tiene varas secas ya y que puede pullarle la iris del ojo de su baby, ¿qué hace la mamá? ¿Ah? ¿Pone al niño así para protegerse ella? ¿Qué hace una madre? Lo esconde, ¿verdad? Y lo protege, aunque ella sale toda rayada de la frente, pero protegió a su hijo. ¿Por qué? Porque es un niño. Entonces imagínense, hermano, nosotros podemos pasarnos la vida cambiándole pampers a un niño, a un bebé espiritual, cuando después de los años, ¿no es cierto que el creyente tiene que desarrollar, hermanos? ¿Tiene que comer comida sólida? A ver, ¿sí me está entendiendo? Muy bien. Entonces, doctrina, conforme a la doctrina, conforme a la didache de Cristo, se admiraban de su didache, se admiraban de la forma como Él enseñaba, lo que Él enseñaba. Entonces vamos a avanzar aquí. Escuchen, el evangelio debe ser según la doctrina de Cristo. Si uno no sigue la doctrina de Cristo, se está engañando a sí mismo, un predicador, y engañando a otros. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces yo quiero llevarle a este pasaje, mire, un cuadro de cómo se debe manejar la doctrina de Cristo. Busquen Evangelio según Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Si tiene su Biblia por ahí, búsquelo, hermano, le va a ayudar mucho esto. Evangelio según Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Jesús mismo, oigan, Jesús mismo desarrolló esa doctrina, nos enseñó cómo, no se sientan mal por la palabra que voy a decir ahora, nos enseñó cómo manejar esta estructura ya establecida en la palabra de Dios. O sea, cómo quiere el Señor que trabajemos nosotros, sus siervos, con su iglesia. Ya nos lo dejó escrito. No tenemos que inventarnos nada, hermanito. No tenemos que ir a Colombia a aprender. No tenemos que ir a Guatemala, allá a la zona camino a El Salvador, donde va mucha gente a aprender supuestamente cómo tener esas mega iglesias, ¿verdad? No es así lo que manda la palabra del Señor. A ver, ¿ya lo tienen?
Evangelio según Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Mire, leamos de tal forma que vayamos entendiendo la lectura. Y recorrió Jesús toda Galilea. Deténgase un segundito. Y recorrió. Un día estaba estudiando este pasaje y cuando yo me encontré con esta palabra y recorrió, me llamó poderosamente la atención. Y me fui al griego a estudiarlo, a investigarlo, y dice que esta palabra y recorrió o recorrer es tanto como hace la policía, hermanos, cuando están buscando un delincuente. ¿Qué dicen? Cuando cierran las calles y está el helicóptero acá arriba, las patrullas cerrando todas las calles y algunos elementos ya adentro, van de casa en casa, etcétera. ¿Cómo se le llama eso? No, nadie lo sabe, ¿verdad? Dicen, están peinando el área. Van registrando cada casa, cada metro, cada centímetro, lo van revisando. Y dígame, ¿lo sacan? ¿Lo agarran? ¿Sí? A veces están metidos debajo de un montón de cosas viejas y llegan ahí los perros que olfatean y ¡bum! Del pelo lo sacan. ¿Sí o no? ¿No lo ha visto en la noticia? Bueno, eso es recorrer. Fíjese que, mire, cómo se aplica la doctrina de Cristo. Habla de evangelismo ahí. Y recorría Jesús. Recorría Jesús. Toda Galilea, acuérdese, la Galilea de los gentiles. La Galilea donde estaba Zabulón. La Galilea donde aquellos que vivían allá y dice que decían, no, nosotros vivimos acá bajo sombra de muerte, nosotros estamos condenados a la derrota, seguramente nos vamos a ir al infierno. Ahí llegó Jesús y empezó a peinar el área, hermanito. A ver, ¿estamos comprendiendo? Empezó a peinar el área del Señor. Ahora, ¿qué llegó a hacer él? Él empieza a desarrollar la estructura doctrinal del evangelio verdadero. Vamos, ¿qué dice enseguida? Y recorrió Jesús toda Galilea. Luego, ¿qué dice? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Deténgase un segundo. Mire qué importante. ¿Hay diferencia entre enseñar y predicar? ¿Sí o no? Esta versión que usamos, nuestra versión de cabecera, Reina Valera 1960, hace una diferencia entre predicar y enseñar. Jesús mismo, su doctrina consistía en estas dos cosas, predicar y enseñar. No es lo mismo. Él nos enseña que es así como se debe hacer el trabajo de preparación con la iglesia del Señor. Muy bien, entonces mire, cuando se lleva a cabo, cuando se enseña o se hace la obra de Dios, se lleva a cabo el quehacer de la iglesia según la doctrina de Cristo. Mire lo que empieza a suceder. Versículo 24, lean conmigo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían, ¿qué cosa? Dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos. ¿Quiénes son los lunáticos? ¿Quiénes son los lunáticos? Los que se enojan de repente, tienen un sobresalto. Hoy le llaman modernamente esquizofrenia, ¿verdad, hermanito? Tremendo. Y paralíticos, y los sanó. Entonces escuche, esto debe suceder en el entorno de la iglesia. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían. Fíjese, escucha, hermano, no solamente habían sanidades físicas, sino que habían sanidades emocionales. ¿Sabe usted que hay mucha gente que está enferma emocionalmente? ¿En dónde cree que el ser humano hoy día
en el siglo XXI, ¿en dónde cree que el ser humano está más enfermo? Claro que me va a decir en su espíritu, en su alma, y eso es cierto, pero estamos hablando así de tormentos muy humanos. En la mente, sí, correcto, en la mente. La gente tiene problemas en la mente, ¿sí me entiende? Dice que hay enfermedades que le llaman enfermedades psicosomáticas, que la gente siente, ay, me duele, creo que me dio lo que el hermano tiene. Eso no es cierto, eso está aquí. Es una enfermedad psicosomática. Hay mucha gente así, hermanito. Oye, usted lo dice, usted no tiene nada. Sí, hermano, me estoy muriendo. No, usted no tiene nada, usted no se está muriendo. ¿Sí me entiende? Hermano, ¿me están entendiendo? Si aplicamos la doctrina de Cristo, esa gente es libre, hermanito. Pero como estamos llenos de un montón de ideas de nuestra cabeza los que predicamos, entonces la pobre gente dice, no, si yo fui, ya me oraron allá, ya me oraron acá, ya me hicieron esto, allá me bañaron con aceite, allá me echaron sal. En Guatemala están echándole sal a la gente, hermanito. A las casas, a los pilares de las casas, los bañan con aceite y que piensan que el demonio se asusta con el aceite, hermanito. Eso es algo tremendo lo que está pasando. ¿Sí me entiende? ¿Sabe por qué? Ese evangelio ya no es según la doctrina de Cristo. Ese evangelio ya no es según Cristo, hermanito. Esa no es doctrina de Cristo. Aquí solo con que el Señor predicara y enseñara y empezaba a suceder todo esto. Un movimiento tremendo. Hasta aquellos que, oye, Señor, ayer yo dije que me iba a morir. Pues, ¿de dónde eres? Pues de Galilea, de los gentiles. Yo vengo de la región de Zabulón, allá de Neftalí, del otro lado del mar, Señor. Allá donde el sol sale negro, allá donde uno siente que un fantasma va a salir del monte y le va a agarrar el cuello así y se lo va a llevar. Y ahora soy libre, Señor, porque dice que ahí habían liberaciones, sanidades físicas. ¿Sí me entiende, hermanito? Ahora escuche, como hubo ese movimiento tremendo, el Señor no andaba, hermanos, usando el mecanismo moderno que muchas iglesias están usando. ¿Sabe qué, hermano? Ya no es el evangelismo. Ya no es, mire, hoy ya no salen los cristianos a evangelizar. Hoy ponga su anuncio, que la gente sepa que van a haber sándwiches. ¿Sabe que a eso se le llama mercadotecnia? Difícilmente la gente es tocada verdaderamente por el Señor. Difícilmente. Pero bueno, dicen que hay almas, entonces no será según Cristo, pero a mí déjame hacer lo que yo pienso y lo que yo veo. Tú ves, pero ¿quién conoce el corazón, hermanito? Está tremendo eso. ¿Comprendemos? Entonces dice, y le siguió mucha gente de Galilea. Mire nada más, ¿qué gente le siguió? Los más atormentados, los más graves moralmente, espiritualmente, emocionalmente, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Le siguieron? ¿Quién no va a seguir? ¿Quién no va a seguir al Señor, no, hermano? Si predica y suceden cosas maravillosas, ¿quién no lo va a seguir así? ¿Comprendemos, hermanito? Muy bien, pero como yo quiero hablar, estoy hablando, mejor dicho, de la doctrina de Cristo, entonces, por favor, tome en cuenta este pasaje. Tómelo en cuenta, si lo ponemos en pantalla va a estar bueno. Mateo 4, 23 a 25. Solo quiero que tomen esas palabritas. Déjenme ver si lo podemos subrayar. Esta palabrita ¿salió ahí? Enseñando y predicando. Eso es lo que quiero que tomemos en cuenta. Enseñando y predicando. En estas dos cosas componen la estructura doctrinal del verdadero evangelio. Y vamos a ir poco a poco descubriéndolas.
A ver, ¿sí me entiende, hermano? Muy bien. Vamos aquí con la primera. La palabra enseñando o enseñanza viene del griego didache o didaje, quiere decir instrucción, enseñanza. Entonces, por favor, comprenda que la predicación es una cosa y la enseñanza o didache es otra cosa. ¡Qué tremendo! Entonces, mire, la palabra predicando o predicación viene del griego kerigma, es la proclamación pública del evangelio a los que no son convertidos. El kerigma, ¿para quiénes es? La predicación, ¿para quiénes es? Para los que no son convertidos. Yo quiero decir algo, hermano. A veces me dicen, hermano, ¿y cuándo va a predicar aquí en la iglesia? Hay un mensaje evangelístico. Si me llenan de invitados aquí, gente que no es cristiana, el Espíritu Santo me va a mover a predicar un querigma. A ver si me entiende. Pero ¿cuántos años tiene usted de cristianismo, hermana? No, sí, por todo. 20 y pico de años. Vaya. ¿Y usted, hermana? Amén. Son añales eso, ¿verdad? ¿Cómo le voy a predicar un querigma a estas hermanitas? Tienen 30 años de ser cristianas. Ay, la hermana, disculpe, me está repitiendo el ABC. Ya me lo sé de memoria. Entonces Jesús allá afuera predicaba el querigma, proclamaba la salvación a los que no eran sus seguidores. Pero una vez que se convertían y venían, dice que las sinagogas, escuche, después del templo, era donde se reunían para recibir la instrucción religiosa. El templo de Jerusalén era solo para presentar sacrificios. Pero en las sinagogas, ahí sí, hermanito, después de 10 personas ya se podía fundar usted una sinagoga y ahí se hablaba de la palabra de Dios. Entonces Jesús aprovechó eso. Decía, una vez que ya entraron los que vivían en el valle de muerte, los que no eran y ahora están con nosotros, ahora como ya se entregaron, ahora voy a hacer didache con ellos. Didache es, hermanos, enseñanza, enséñales, porque ya están dentro, prepáralos, eso quiere decir didache, prepáralos para que se vayan con el Señor. Ya los tienes dentro, ya cayeron a la red del evangelio, ya están dentro de la iglesia. A ver, hermanos, ¿estamos entendiendo? Entonces no nos cansemos de la exhortación, porque finalmente didache, cuando habla de enseñanza, está hablando de exhortación, está hablando de regaño, está hablando pues de un jaloncito de chongo, de oreja, como dicen. ¿Sí me entiende? Nos afina al Señor, nos centra al Señor. Dice, no, hija, es que usted ya está adentro. ¿Cómo voy a dejar pasar su error? A los de afuera, pues ni modo, no entienden, no han nacido de nuevo. Pero usted, ya usted me entiende, ya usted sabe. Eso hace la doctrina de Cristo. ¿Sí me comprende? Yo estoy en deuda con ustedes y cada vez les digo, ¿verdad? Un día de estos nadie lo va a saber y voy a traer unos exámenes, unas hojas con preguntas. Todos van a responder, todos absolutamente. Y yo no le voy a preguntar cositas sencillitas, no, del evangelio de los salvos, que los salvos deben saber. ¿O no, hermano? Hermanos, sí, es muy malo. Yo siempre les he dicho, nunca diga amén si no ha entendido. No me lo cree, ¿verdad? No, en serio, ¿cómo voy a decir yo amén si no sé lo que está diciendo el hermano? Amén, hermano. No, hermano, amén, no. ¿Por qué no, hermano? Pues es que, disculpe, no le entiendo. ¿Cómo voy a decir yo amén?
Hace años, y qué bueno que le voy a poner este ejemplo, hace años, añales eso, yo recién llegado aquí, pasó uno de los ministros de aquellos años, hermanito, y mire, yo me quedé admirado, porque el hermano les dijo, miren hermanos, dice, hay que leer la Biblia, y los empezó a regañar, y al final les dice, yo les digo, dice, yo la verdad, yo no leo la Biblia, pero ustedes la tienen que leer. Amén, dice la gente, hermanito. Yo dije, ¿cómo es posible? ¿Verdad que le da risa? Pero eso es cierto. ¿Cómo vamos a decir amén a algo? Ni sabemos lo que dijo el hermano, pero yo dije amén. No. Cuando yo explico eso y digo otra cosa y quiero que digan amén, ya no dicen amén los hermanos, ya les da pena. Van a decir qué va a decir el hermano. No, tenga confianza. Nuestra iglesia no es un cuartel. ¿Sí me entiende? Es una escuela del cielo. Ya usted es parte del reino. Ahora se le va a instruir. Estoy haciendo didaché con usted. El querigma lo recibió hace cuántos años, cuando se convirtió, cuando le hablaron de Cristo, cuando tal vez fue a una campaña evangelística y le hablaron de salvación, le hablaron de su necesidad de entregarse a Cristo. Usted abrió su corazón, recibió a Cristo, ahora ya está aquí. Disculpe, ya le vamos a quitar el biberón y le vamos a dar un pedazo de costilla. Quiero que chupe hueso, porque le va a suceder lo que les conté la vez pasada, ¿verdad, hermanito? Escúchenme, por favor, esto le va a ayudar. Esto aplica. Y esto es cierto, lo escuché yo de un experto en Sudamérica. Llamaron al biólogo y le dijeron, disculpe, se nos están muriendo los tigres, los leones se nos están muriendo aquí en el zoológico. Y llegó el experto y se quedó viendo, ¿verdad? Y los leones ahí. Bueno, empezó el hombre a investigar. El científico empezó a investigar, hermanos, y a investigar. Y de pronto le levantó el labio a un león y ya no tenía colmillos. Y él pregunta y le dice, disculpe, ¿qué les están dando de comer? No, pues desde cachorritos les hemos dado pura posta, pura carnita suave. Dijo aquel experto, mal, muy mal. Resulta que a estos que viven de la caza, a estos animales de este reino, deben de comer, por supuesto, carne, pero más hueso que otra cosa, porque el masticar algo duro endurece los colmillos de ellos. Si nunca mastican algo duro, algo fuerte, se les caen los colmillos. Por eso estoy diciendo que ahora les voy a dar un pedazo de costilla para que chupen, que raspen ahí, hablando espiritualmente. ¿Sí me entiende? En otras palabras, deben haber en este púlpito mensajes que comprometan la atención de ustedes, que digan, Dios mío, tengo que entender esto o vine a perder mi tiempo. Si vine a dormir, si vine a amén y no entendí nada y me voy y no sé qué dijeron, pero voy bendecido, bendecida. Mentira. El que no entiende la palabra no puede llevarse la bendición. O no habla la palabra de entender, de comprender la palabra. Mi pueblo perece, ¿por qué? Porque le falta conocimiento. No conoce. Nada más dice amén por decir amén. Por favor, usted tiene que entender lo que estoy exponiendo. Usted tiene que entender, Señor, yo hace años recibí el querigma, la lechita, el pedacito de ¿cómo se llama la carne suavecita, hermanas? Las que cocinan. El bistec, dice el mexicano, el bistecito, bistec para el centroamericano, el lomo, el lomito, etcétera, lo que sea, ¿no? Ya, el biberón, ya estuvo. Hay que quitarle el biberón
a este viejonón que está por ahí. Ya, es hora que empiece a comer alimento sólido. Dele un aplauso fuerte al Señor. Amén, hermanos. ¿Estamos entendiendo algo? Levante su mano para preguntarle. Levante su mano si está entendiendo. 2, 3 están entendiendo. Amén. Esto está serio, hermanito. Ok. Mire, por medio de su predicación el Señor Jesús proclamó las certezas de su evangelio. Para derrotar la ignorancia humana, hermanos, lo que sucede, no le digo. Usted ha visto qué fisonomía, qué figura tenían las deidades paganas antiguamente. Dígame, ¿eran bonitas o feas? Hermanos, hombre. Ellos, ¿verdad?, que se imaginaban un dios. Por ejemplo, los babilonios. No voy a faltar el respeto, pero véalo por la historia y verá, hermana, hermano, cómo representaban ellos a sus diosas, a las divinidades paganas. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Por medio de figuras de mujeres con unos senos pero grandototes. ¿Es cierto o no? ¿Así es una dama? Hermanas, ¿así es una mujer? No. Entonces tenían un extravío terrible. Entonces el Señor dijo: el mundo necesita la verdadera doctrina para que se dejen de estar engañados, para que dejen de ser engañados, que dejen esa ignorancia. ¿Cómo vas a adorar una cosa tan fea así, hermanito? Pero los babilonios se postraban ante eso. O si no, cuerpo de toro con una cabeza humana. Pero lo adoraban. ¿Entendemos? Entonces, todo eso, el Señor quería corregir esa confusión, esa perversidad, ese extravío humano, a través de las certezas que contenía la estructura doctrinal del verdadero evangelio. El verdadero evangelio contiene lo que el hombre necesita escuchar y aprender, hermanitos. ¿Me está comprendiendo? Amén. Muy bien. Predicó la verdad acerca de Dios que por nuestra cuenta no habríamos sabido jamás. Mire, si Dios nos deja así, por ello le estoy diciendo, vean lo que dice la historia de los antiguos. Todas las cosas horripilantes que hicieron, en los extravíos, de tal forma, como ellos creían que quemando a sus hijos sobre los brazos ardientes de Moloch, ellos estaban agradando a Dios. O sea, ¿quién puede creer eso? Pero si Dios nos deja así, ¿en qué hubiésemos acabado, hermano? ¿Cómo estuviera usted? Estuviera usted en Esquipulas, ¿verdad, hermanita? ¿O no? Los de El Salvador no sé a dónde iban. Los de México pues es bien conocido en todo el mundo a dónde van. ¿Me entiende? Si Dios nos hubiera dejado así, pero bendito Dios, un día llegó el evangelio a nuestra vida. En ese evangelio verdadero está contenida la estructura doctrinal que necesitábamos. Dice gloria a Dios. Su predicación contenía las grandes verdades para que el hombre dejara de suponer y andar en la oscuridad. Ya dijo el Señor, deja de andar adivinando. Necesitas saber esto. Yo te doy lo que necesitas. Por medio de su predicación nos mostró cómo es Dios. Imagínense, hermanos. Veamos este pasaje tan hermoso y usted se lo va a grabar en el corazón.
Evangelio según Juan 1:18. Evangelio según Juan capítulo 1 versículo 18. Quiero avanzar rápidamente. Si lo tiene, lea conmigo, y si va a leer en pantalla, eso es muy hermoso. Evangelio según Juan 1:18. ¿Lo tenemos? Hermano, ¿lo tenemos? Lea conmigo, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué dice? Él le ha dado a conocer. Qué admirable es esta palabra. A Dios nadie le vio jamás. Nadie. Es más, hay escrituras para esto que ni aun los ángeles lo habían visto. Tremendo, hermanito. Ahora, Jesús, el que nos trajo el Evangelio, donde a través de su doctrina, donde descansan las verdades que los hombres necesitan escuchar, nos mostró realmente, a través de esa predicación, a través de esa enseñanza, nos mostró, hermanos queridos, quién es Dios. Él le ha dado a conocer, pero no se miraba, Él lo ha dado a conocer. Entonces aquí, el Señor Jesús nos hizo una verdadera exégesis de Dios, nos mostró tangiblemente cómo es Dios. Miren, hermanos, la exégesis estudia el mensaje que está en la raíz de la palabra. Eso es exégesis. O sea, la exégesis te quita el hábito de tener una lectura superficial de la Biblia. Te enseñan lo que quiere decir, griego o hebreo, su raíz, su entorno, su contexto, y te dice por qué, cuándo y por qué se dijo esa palabra, qué quiere decir. Es muy bonito. Entonces, Jesús nos hizo la exégesis. Sabíamos de Dios, pero no lo conocíamos. ¿Cómo lo conocemos? Por medio del Señor Jesús. Primera de Timoteo 6, 13 al 16, rápidamente. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 13 al 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Mire el 16. El único que tiene inmortalidad, está hablando de Dios en esencia, que habita en luz. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir la palabra inaccesible? Que no se puede penetrar, no se puede entrar. Dios habita en luz inaccesible. Pero el Señor Jesús nos lo mostró. Él nos mostró cómo es Dios. ¿No ve usted esa tremenda bendición? Entonces, hermanos, la doctrina del Señor, la estructura de la doctrina de Cristo, del verdadero evangelio, nos enseña todas esas cosas. No tenemos que vivir en ignorancia, hermanos. No tenemos que decir, yo de eso no sé, hermano. Y de esto no, tampoco sé. Bueno, ¿y qué sabe usted? No, pues yo no sé nada, hermanito. Yo por fe, dice. Pero si la fe es por el oír la palabra, hermanito. ¿Cómo me puede hablar de fe si no sabe nada de la palabra? Tengo que exhortarle un poquitito. A ver, ¿sí me entiende? Bueno, habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio y sempiterno. Amén. Está tremendo esto. Muy bien. Cristo es el centro del evangelio porque Él es Dios. Así lo dijo directamente. ¿O no es Cristo el mismo Dios? Bueno, entonces Dios se hizo visible. Leamos aquí Evangelio según Juan 14, 8 y 9. Rápidamente, hermanito, tengo que avanzar. Evangelio según Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, léalo conmigo, ¿qué dice? Muéstranos el Padre y nos basta. ¿Quién Padre? Pues el que habita en luz inaccesible.
aquel que nadie ha visto. Y quizá Felipe dice, va a ser espectacular. ¿Cuándo nos lo traes aquí? ¿Cuándo nos lo muestras? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. No dijo que está el Padre con ustedes, hablando en tercera persona. No, lo dice en primera persona. ¿Cuándo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, díganlo otra vez, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo está regañando. Hoy 3 años perdidos, Felipe. ¿Cuántos Felipe sabremos en trompeta final, hermanito? Que el Señor nos puede decir, oye, de veras, ¿no has aprendido nada? Hace años que te están enseñando mi palabra, hombre. Hermanos, no desarrollar este conocimiento hará que ni en nuestra propia vida haya avivamiento. ¿Por qué vamos a estar procurando un avivamiento para otra gente? Sí, Señor, levántalo. Mejor sería, levántame a mí primero, porque la verdad, estoy por los suelos, Señor. Oye, no tengo gasolina ni para mí mismo. Viene un frío y siento que estoy en el Polo Norte. ¿Qué culto ni qué culto? Mira, esta vez yo exhorté a uno de nuestros pastores en Centroamérica. Me informaron y me dijeron, hermano, aquí el pastor no abre la iglesia cuando caen unas chispitas. Y dice, hermano, es que llovió y por eso no abrimos ayer. ¡Ja! Eso no es bueno. ¿Sí me entiende? Eso enseña la dificultad que tenemos en cuanto a conocer la doctrina de Cristo. ¿Será poco el que hayamos visto a Dios? ¿Cuántos han visto a Dios en su espíritu? ¿O no? La experiencia de haber recibido a Cristo. Él dijo, el que me tiene a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué bendición, hermano. O sea que, mire, todo creyente, todo cristiano, incluso nuestros hijos, deben tener un encuentro personal con el mismo Dios. Eso es lo que quiere decir. Jesús dice, ya te traje al mismo Dios, aquí estoy. Ya si mirándome a mí, dice el Señor, recibiéndome a mí, oye, no pasa nada contigo, te quedaste igual. Antes los antiguos, cuando tenían un encuentro con Dios en el Antiguo Testamento, ¿se recuerda qué pensaban? ¿Qué pensó el papá de Sansón cuando tuvo un encuentro, una teofanía en el Antiguo Testamento? Abraham, todos ellos cuando tenían esas experiencias allá en los montes donde iban a orar y Dios se les manifestaba, ¿qué pensaban ellos? Que se iban a morir. Que se iban a morir, porque nadie puede ver a Dios y que viva. Nadie. Ahora, no le estoy diciendo, esta es la doctrina del verdadero evangelio, si de verdad Cristo entró a ti, ¿no ha pasado nada contigo? A ver, ¿Cristo está en nuestra vida o no? Porque a veces no ha pasado nada, hermano. Tranquilos, relajados. Cuando venían aquellos hombres de tener un encuentro con Dios, su rostro venía diferente. ¿Se recuerda cómo salió Jacob de su encuentro con el mismo Dios? ¿Cómo salió? ¿Ah? Renqueando. Y cuando le dijeron sus mujeres, ¿verdad? Su familia, sus hijos, le dijeron, papá Jacob, no, ya no me llamo Jacob. ¿Cómo? Yo creo que dijeron, a este viejito algo le pasó ahí. En esa su vigilia que tuvo, algo le pasó a este viejito. Dice que ya no es Jacobo el tramposo.
El que se levantaba con la cara así desencajada. El papá al que nadie, los niños lo miraban y cada quien a su esquina. Ahora dice que se llama Israel, que se llama príncipe. Yo creo que dijeron sus hijos: ¿de dónde salió este viejito con esa noticia? Tuvo un encuentro personal. Es lo que estoy diciéndole. Jesús dice: oye, el Dios que aquellos antiguos tuvieron un encuentro con Él y les cambió la vida, les cambió el carácter, les cambió la carita, les cambió su suerte, les cambió su destino, les cambió todo. Yo te lo traigo, lo pongo aquí, estoy delante de ti, me recibes y no pasa nada contigo. Ahora sí ya me entendió más. Si de verdad es al Cristo verdadero a quien hemos recibido, sí tendría que haber pasado ya algo con nosotros. Ya deberíamos de estar rencos, espiritualmente hablando. En otras palabras, desencajados de como éramos antes, desconectados de como éramos antes. Oh, hermano. Pero hoy cuánta gente levanta la mano y a veces después de supuestamente convertidos, todavía son un poco peor de como eran antes. ¿Será que se convirtieron? No, hermanito. Eso es antibíblico. Todos los que han recibido a Cristo, los que han tenido un encuentro personal con el Señor, sus vidas cambiaron por siempre. Eso es lo que estoy exponiendo. Entonces la doctrina de Cristo es eso. Cuando te imparten esa estructura, esas enseñanzas, ese querigma, esa didaché, cuando te lo comparten, cuando te lo dan, algo sucede en tu vida, en tu mente, en tus acciones, en tu carácter, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de vivir la vida cristiana, de cómo eres como cristiano. Eso tiene que ver con qué tipo de evangelio estás profesando. Si no vives la verdadera doctrina de Cristo, uy, hermanito, contigo no pasa nada. Van a caer granizos de este tamaño aquí en California y tu vida va a seguir igual. Yo me recuerdo, ya voy a terminar, solo pongo este ejemplo. Se recuerda hace años, cuando temblaba un poquito, ¿qué hacía la gente? Díganlo todos. ¿Qué hacía la gente cuando temblaba un poco? A la iglesia, vámonos. Y si usted tenía el compadre que había dicho que iba a venir tal día, que ahí que se quede el compadre, yo voy a la iglesia, no va a hacer que Cristo venga. Ahora tiembla, hermano, y pregúntele a la gente, y dice: yo no sentí, dice. Está raro, ¿no? O sea que no sé qué está pasando con nosotros. ¿Sí o no? Porque si usted dice: no, hermano, no ha estado temblando, ¿de veras? Yo le diré que sí ha estado temblando. Entonces empezamos a descubrir nosotros: el verdadero creyente es sensible a Dios. La doctrina de Cristo te hace sensible, te hace noble, cambia tu forma de vivir. No sé, cambia tu vida, cambia tu proyecto de vida. Miras hacia arriba. Ya abajo, pues si me da Dios, gloria a Dios, si no me da también, pero que me dé la vida eterna. ¿Sí me comprende? ¿Cuántos estamos entendiendo? Levante su manita si está entendiendo. Qué bueno, qué bendición. Bueno, solo leo este texto aquí. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Por medio de la predicación se proclama las certezas del evangelio original. Y por medio de la enseñanza se explica el significado de esas certezas. Eso es todo, hermanito. Entonces aquí la didaché te entrena para lo que vas a llegar a ser en la eternidad.
¿Sí me entiende? Porque usted cree que en la eternidad va a terminar el culto. Cuando empiece ese culto eterno, nunca terminará. Entonces, nosotros ya estamos en ese entrenamiento. Mire, el culto no debe empezar a las 7 de la noche. Si para el que canta, el que predica, el de la apertura, el culto empezó a las 7 de la noche, estamos fritos, hermanito. ¿Me entiende? En casa y estamos en la presencia de Dios. En la calle y en la presencia de Dios. Venimos aquí a la iglesia y seguimos en la presencia de Dios. Dice gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey. Aleluya.